Llegando este 2023, entendiendo sus símbolos. Hace un año, precisamente, con nuestro querido Eduardo Celi, también decodificamos el 2022 y hoy nos toca ya para este nuevo año que viene cargado de unos eventos muy interesantes, como el cambio de Saturno a Piscis, como Júpiter que está en Aries y que va a pasar en unos meses a Tauro, los ejes nodales, en fin, hay una serie de momentos cósmicos interesantísimos a nivel humano. Pues Eduardo Celi, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros, ayudándonos a entender y a hilar fino con todos estos símbolos astrológicos. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Un buen día a todos. Es un verdadero placer compartir con ustedes. Qué linda oportunidad de hacer este intercambio con Juan Carlos y qué rico poder retroalimentarnos en esto que nos apasiona. Y cuando uno hace lo que le apasiona es como recargar baterías. Es una forma muy grande de estar en contacto con lo que le hace a uno vibrar y motivar. Entonces, bueno. Bienvenidos y vamos a mirar qué nos depara en el 2023. La gran pregunta que hay es que va a ser un año tan cargado de sorpresas como los que hubo en el 2020 o así de movido como el 2022? ¿O será que el universo nos da un tiempo de descanso y de repique, de tranquilidad? Entonces, vamos a ver y decodificar hacia dónde es que se va este futuro. Además, mira qué buena fecha que terminó siendo el live de hoy, que prácticamente es el último día del año chino. Mañana, mejor dicho, esta Nuevo año noche hacia chino, las sí. 8:20 de la noche, sí, más o menos, es cuando cambia, que es la luna nueva. Para los chinos, ellos hacen ese cálculo del nuevo año con la luna nueva, la segunda luna nueva después del solsticio del 21 de diciembre, ahí se calcula. Entonces, genial hacer esto, es como si fuera un 31 de diciembre en Sí. términos de China. Correcto. El barrio donde vivo y la ciudad donde vivo tiene una comunidad china impresionante, sí. Entonces, algunos de los supermercados, los que hoy son solo chinos y está todo decorado, y hay eventos culturales, es bien bonito. También en Montreal, en el barrio chino, también hay sacan el dragón y su festividad para celebrar el nuevo Eso, año. genial. Bueno, entonces, comparto pantalla, Juan Carlos, ¿te Sí, parece? por favor. Entonces, vamos a poner aquí esto en modo de presentación. Aquí ya deberían estar viendo la presentación. Sí, ¿Me se ve muy cuentas? bien. Súper. Bien. Esta imagen que la tomé de la película de Richard Tarnas de Cambio de los Dioses habla mucho de cómo es el sistema que tenemos a nivel de ciclos planetarios, donde para poder decodificar el futuro y saber en dónde estamos es entrar dentro de los ciclos y ver cómo se correlacionan los ciclos grandes con unos ciclos más pequeños. Y cada ciclo es como la luna nueva que estamos por vivir, donde el momento en que se juntan dos planetas, puede ser el Sol y la Luna, que puede ser Júpiter con Plutón o Saturno con Urano, cualquier par de planetas, forman siempre el mismo proceso, que es el proceso de la naturaleza. Como esa semillita que vemos en esta imagen, que se siembra en el momento en que los dos planetas hacen la conjunción, es decir, en una fase de luna nueva, y que tienen momentos críticos como son cuando se hace la cuadratura, que sería la luna creciente, o cuando se hace la oposición, que sería la luna llena, luego empieza esa fase decreciente donde uno de los puntos importantes es en la luna, en el cuarto menguante, es decir, cuando está a cuadratura, a 270 grados después de haber empezado. Bien, vamos a entrar dentro de estas fases, pero ya no solo con el Sol y la Luna, sino con los grandes planetas que determinan como los grandes ciclos, los hitos, los turning point de la humanidad.
Podemos medir el inicio de esos ciclos con algo que André Barbeau llamó el índice cíclico planetario. Ese trabajo de André Barbeau, que lo tomó de Henry Gouchon, es este gráfico que estamos viendo. Aquí estamos viendo lo que ha sucedido en los últimos años, especialmente aquí fue para el siglo anterior, y fíjense ustedes cómo por aquí entre el 16, 17, por aquí en esta zona, que voy a tratar de utilizar mi cursor, los años 16, 17, fue la Primera Guerra Mundial y ahí encontramos ese bajón, ese punto bajito. Ahora, que en el siguiente punto bajo, que es el más bajo entre el año 1900 al 1970, que está graficado aquí, fue la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Y sí, aquí en plena Segunda Guerra Mundial, en el 43, se ve esa depresión. Y luego hay otro bajón fuerte por aquí en los años 50, que es la Guerra Fría y los riesgos que hubo ahí también de entrar en una guerra, ¿no? En una tercera guerra mundial. Pues André Barbeau lo que hacía era medir las distancias entre los planetas, de tal forma que cuando ellos se concentraban en un solo punto o hacían conjunción, hacían muy poquito ángulos entre ellos, y eso quiere decir que no va a haber movimiento, que va a haber como un mundo congelado, y ese congelamiento pues eran estos grandes movimientos. Y si nos acercamos más a lo que estamos viviendo en este momento, aquí grafiqué ese índice planetario de André Barbeau entre el 2010 y el 2029, y fíjense ustedes cómo a partir de 2020 se fue bajando, y en 2022 está el plató, el punto más bajo de la curva, y es lo que vivimos de pandemia, de restricción, de encierro, que fue una época muy capricorniana. Y la buena noticia es que ya vamos subiendo, y en el 2023 que nos depara, ya vamos a estar en una zona de pendiente mucho más alta, donde ese índice está creciendo, es decir, los planetas se están separando. Al irse separando los planetas, va a generar más dinámica. Entonces es como el primer gráfico que les mostraba de la Luna, es como ya la plantica ya no está en semillas, sino que ya está creciendo y se está abriendo esos ciclos. Qué interesante esa explicación, porque Sí. además es que digamos, estadísticamente que es muy fácil de ver la curva, eh, en lo que precisamente estabas mencionando de luna nueva, cuarto creciente, llena, Sí. menguante, ¿sí? Eso Ujú. es lo que se grafica con respecto a estos planetas que son lentos, pesados. Júpiter se demora 12 años en dar todo un ciclo, Saturno 29, Urano 84, Neptuno 200 y pico y Plutón por allí también, ¿sí? Entonces, Sí. cuando hacen estos eventos de conjunciones, cuadraturas, oposiciones, eso es lo que se grafica aquí y eso es lo que nos permite llegar a estas conclusiones de cuáles son los años en donde está más crítica una situación. Totalmente de acuerdo, así es. Y bueno, es interesante cómo poder ver esa correlación, y bueno, si ha funcionado en el pasado, pues debiese funcionar también hacia adelante. Otra forma de graficar, este es más con el índice cíclico planetario, pero en Astrodinas es solo graficando las conjunciones y darle un valor determinado a la conjunción. Ese valor, la unidad que se utiliza es Astrodinas, se lo ha popularizado mucho Tito Macía, y en el programa Meridian lo ha retomado, y ha retomado el trabajo de Miguel García, que ha hecho un software súper interesante, y es muy convivial y podemos graficar la cantidad de conjunciones que hay. Entonces, fíjense ustedes que si le damos un valor de 10 astrodinas, 10 unidades de fuerza a las conjunciones, encontramos que por aquí en el 2019 estuvo bastante alto ese índice, y que ahora para el
2023 va a estar bajo. Entonces volvemos a ratificar que venimos de un momento muy importante, decisivo para la humanidad en el 2019-2020 y que ahora estamos yendo hacia algo más tranquilo, que es 2023. Yo diría que sería como una transición y si nos adelantamos hasta el 2050, no vamos a tener esos picos tan sorprendentemente elevados que vivimos en el 2019. Buenas Y noticias, es ¿no? que esa es excelente noticia. Las astrodinas muestran un poco la curva inversa de lo que mirábamos anterior. Antes era hacia Exacto. depresión, acá es subidón. Y estos subidones, las astrodinas lo que miden son la cantidad de aspectos que hacen estos planetas, ¿no? Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Exacto, y podemos medir astrodinas en cantidad de aspectos, mirar solo conjunciones que sería el armónico 1, o podemos mirar solo posiciones que sería el armónico 2, o así con los diferentes armónicos graficarlos. Si hago un Solo zoom, buenas noticias, querido Eduardo. sí, Eso va sí, muy bien. no, no fatalismo para 2023. Ya entrando un poquito más en detalle, fíjense cómo el índice planetario en astrodinas en conjunciones está más bajo en el 2023. 2024 sube un poquitín, pero 2023 pues sería un año más de calma. Muy bien, y aquí entramos más en detalle a lo que son los ciclos que mencionabas hace un momentito. Aquí los puse por orden de los que son más corticos a los que son más impactantes y más largos. Como son de los planetas exteriores, son 5 opciones de Júpiter a Neptuno, 5 opciones que pueden hacer 2 pares, entonces 5 combinados daría 10 opciones de combinación, 10 ciclos, como esos que explicaba al inicio de cuando la luna se encuentra con el sol, entonces habría 10 de esos ciclos que regulan como el destino de la humanidad. Esos 10 ciclos, el más lento es el de Júpiter con Plutón, que es de 12 a 13 años, y vamos hasta el que está número 10, el Neptuno-Plutón, que es 4 siglos, ¿no? 400 años, es un mega ciclo. En los últimos años, digamos 2020 a 2022, de esos 10 ciclos, 7 han tenido un comienzo o un impacto, una fase importante en los últimos 2 años. Entonces, los últimos 2 años han sido supremamente movidos, han comenzado muchas cosas, hemos tenido demasiados eventos, demasiados inicios. Y vemos que la mayoría fueron en 2020, 2022, como fue el de Júpiter con Plutón, Júpiter con Saturno, Saturno-Plutón. El próximo fuerte que va a venir sería Júpiter con Urano por ahí en 2024. Júpiter agranda todo, magnifica Urano, la tecnología, de pronto es como la entrada muy fuerte de la inteligencia artificial. Eso se va a dar en Tauro, podría ser también en la entrada de las criptomonedas y un cambio muy fuerte en lo que significa Tauro, que sería todo la economía, la banca, cómo todo se va a ir hacia la virtualización, hacia la inteligencia artificial, hacia ese mundo uraniano. Y los otros ciclos que vienen importantes después del 2024 sería el de 2026 de Saturno con Neptuno. Uf, tremendo Ahí ciclo ese. sí, que va a implicar mucho la China, que va a implicar mucho lo colectivo, ¿no? Que sería Neptuno. Vamos al final a hablar un poquito de ese ciclo a la conclusión de este programa. Y va a ser muy, muy importante, yo creo que casi tan importante como lo que vimos en el 2020. Entonces, vamos preparándonos hacia allá, solo que va a ser en algo mucho más armónico, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, resumiendo rápidamente estos 10 ciclos, el de Júpiter con Plutón, pues mira, Júpiter está aquí en Aries y Plutón está aquí entrando a Acuario. Eso se dio en el 2020 y nos dejó, bueno, en Colombia tenemos una canción que es que el año pasado nos dejó tales cosas, me dejó. Entonces, ¿qué me dejó Júpiter con Plutón?
nos dejó el incremento del poder, el poder extremo de la plutocracia, que fue pues en plena pandemia. Luego sigue el segundo de 13 años, el de Júpiter con Neptuno, que nos dejó fue pues la impresión de billetes tan grande que se hizo, que regalaron mucho dinero a los diferentes países, que como consecuencia nos trajo la inflación, fue esa subida de precios del petróleo, porque Neptuno tiene que ver con el petróleo, y como les decía, Júpiter es la expansión de todo lo que toca. Entonces ese ciclo Júpiter-Neptuno popularizó y agrandó el precio de todo lo que sea petróleo. Cuando Júpiter toca un planeta o entra un signo, los commodities, lo que representa ese signo, tiende a agrandarse. Entonces, ahora que, por ejemplo, Júpiter va a entrar a Aries, tendría un incremento en todo lo que sea lo ariano, ¿no? Por ejemplo, la industria bélica. Afortunadamente, Júpiter va a pasar muy rápido por Aries, pero podría representar que no tengamos como buenas noticias respecto a la guerra de Ucrania. Y lo estamos viendo, ¿no? Como hay una presión ahorita muy fuerte hacia armar a Ucrania, ¿no? Tanto Inglaterra, Francia, Estados Unidos mandando mucho equipo militar. Y la presión que están haciendo sobre Alemania para que mande los tanques a Ucrania. Es ese Júpiter en Aries y que está directo, está muy rápido, va a pasar muy rápido. Afortunadamente, pues él en mayo ya entró a Tauro, donde podríamos esperar una dinámica diferente y una recuperación de la economía al entrarse Júpiter a Tauro. Entonces, esos son los dos ciclos con Júpiter. El tercer ciclo es el de Júpiter con Urano, que se va a dar en el 2024, que les decía, probablemente sea esos cambios grandes a nivel de la economía y de la banca. Y ya estamos viendo cómo cada vez más los bancos tienen menos cajeros y todas las operaciones se están haciendo virtuales. Y la pregunta es, ¿será que van a sacar de circulación el dinero en efectivo y que ya todo sería más virtual y probablemente se saquen unas criptomonedas que sean ya más centralizadas y más reguladas? Ese ciclo de Júpiter-Urano podría dar esos cambios muy fuertes. Y en general son cambios, Urano, en las estructuras sociales. Y una revolución muy grande por la influencia de la tecnología que podríamos esperar hacia el 2026. Luego viene el Júpiter con Saturno, que bueno, es en duración, pero ese ciclo ya pasó, que fue en el 2020. Claro, pero es que fue tremendo ciclo que se armó allí porque pues esto es cada 20 años e inició un ciclo de aire, ¿no? Entonces, con todo y que ya pasó en el 2020, ese punto del zodiaco que es el grado cero de Acuario queda sensible. Sí, el zodiaco tiene memoria, entonces por los próximos 4 o 5 años, el cero de Acuario, donde se encontró Júpiter con Saturno, queda sensible. ¿Y ahí qué es lo que va a pasar? Este año tendremos a Plutón pasando por ese punto. Vamos a decodificar a ver qué sucede con eso cuando lleguemos a ver ese ciclo en detalle. Bueno, el ciclo de aire, como tú decías, que por los próximos 200 años va a estar ahí, quiere decir que pues vamos a darle más importancia a nivel político, social, económico, al conocimiento, a la data, a todo lo que sea el mundo de la información. Luego sigue el ciclo de Saturno con Plutón, que se dio en el 2020, que fue pues el que provocó los encierros, la pandemia, esos remesones en los cambios estructurales, eso que el mundo se dio cuenta que donde teníamos centradas las esperanzas y que los gobiernos y los gobernantes no estaban preparados y que también a nivel de los sistemas, que se vieron las fallas de los sistemas, que ningún sistema es perfecto. E igualmente la polarización tan grande que vivimos, es pues esa guerra entre Saturno, lo viejo, eh, eh, con, con, con Plutón, que es como destapar las cosas que no están funcionando.
y pues el control tan fuerte que se ejerció, y todo eso sucedió en Capricornio. Entonces miren cómo toda esa restricción capricorniana fue como una preparación para lo que viene ahora de tipo acuariano, ¿no? Esas medidas que se tomaron para volverlas más adelante, cambiarlas hacia la tecnología. Luego viene el 6, el Saturno-Neptuno, un ciclo de 35 años. Vemos que Saturno está a 1 grado de Piscis y Neptuno está a 25 de Piscis. Bueno, aquí ya puse Saturno entrando a Piscis. Miren que está como a menos de 30 grados y ellos dos se van a reunir en el 2026, que es un gran ciclo de izquierda. Fíjense cómo el poder de las izquierdas ha tomado América Latina. Podría significar algo muy grande a nivel colectivo de Saturno, ¿no? Como de reseteo. Luego, Y además es que esa conjunción, querido Eduardo, se va a hacer en el grado como 0 o 1 de Aries, ¿no? Cuando llegue acá. Yo diría que es como si Saturno en este momento, que va a entrar en mayo a Piscis y va a estar hasta el 2026 en Piscis, es como la sensibilización a eso que va a llegar a ser esta conjunción, ¿no? Es como si lo pusieran en remojo. total, sí, como Saturno ahora este año entra al mismo signo donde está Piscis, es una preparación a esa conjunción, sí, totalmente de acuerdo. Va a ser 2 años y medio de preparación para eso que se viene. Afortunadamente, esa se va a dar voy a adelantarles el slide un poquitín. Mira, aquí tengo la conjunción Saturno-Neptuno, que como tú dices, que en Aries. En el momento que se dé, esa conjunción va a estar en sextil con Plutón y en sextil con Urano, lo cual quiere decir que pues, nos va a favorecer bastante, que se va a dar en armonía. Y lo otro que hay es que al mismo tiempo va a haber un trígono Urano-Plutón, que pues va a ser como unos cambios, unas transiciones mucho más suaves. Bueno, ya voy a profundizar más en ese momento. Y digamos aquí en la 6, que es Saturno conjunción con Neptuno. Luego la 7, que sería Saturno con Urano. Ellos están en semicuadratura. Saturno-Urano. Ellos están, perdón, en cuadratura. Ya, Saturno está aquí a 1 grado de Piscis y Urano a 16 grados de Tauro. Esa cuadratura ya está bastante abierta, se dio muy fuerte en el 2021-2022. Entonces, ¿qué nos dejó esa cuadratura Saturno-Urano? Que pues fue el desarrollo de esa fase, el cuarto menguante de ese ciclo que comenzó en el 88. Pues nos dejó cambios en las estructuras sociales muy fuertes, Urano cambios, Saturno estructuras. Fue la caída pronunciada del mercado de valores. Mientras estuvo esa cuadratura, índices como el SP500 que se han bajado y han perdido bastante valor, que han llegado casi a la base, al momento donde estaban cuando comenzó la pandemia. Recesión económica, ruptura en la cadena de suministro, porque pues Urano, que está en esa cuadratura, está en Tauro, y Tauro pues es todo lo que es la tierra, la producción. Tasas de interés altas y una gran polarización que se manifiesta claramente en la guerra de Ucrania. Afortunadamente, pues se está abriendo esa cuadratura, lo cual dice, nos va a dejar descansar, y cuando se abre la cuadratura, después pues vaya hacia una fase de trígono, como les decía, es mucho más armónica. Y una fase de sextil, sí, apenas Saturno En esté. el 2026, Ujú, ujú, genial. ujú. O sea, el siguiente ciclo en orden de importancia, después de Saturno-Urano, es el de Urano con Plutón, un ciclo súper largo, 110 años. Y es el trígono que se viene en el 2026, entonces puede ser como ese salto cuántico a nivel tecnológico, una renovación muy grande, profunda, una transformación social y política. Puede darse también como
todo este fenómeno del transhumanismo, cómo la tecnología se está incorporando a los seres humanos y que ya está la opción de aplicar, de insertarse un chip en el cerebro con el cual se puede entrar a internet y bueno, cómo se puede retardar el envejecimiento, cómo se puede realmente hacer prolongar la vida humana y cosas a nivel tecnológico increíble que en este momento no tenemos toda la información para predecir lo que puede ser ese ciclo de Urano con Plutón que se viene tan fuerte, con todos estos planetas en Acuario y con este influencia tan fuerte de la tecnología y la inteligencia artificial. Es como si tratáramos de predecir cómo iba a ser el cambio con las criptomonedas en un momento que nadie tenía el concepto de qué es una criptomoneda, ¿no? Entonces es como, sabemos que es algo de tecnología, sabemos que va a ser algo a nivel tecnológico que transforma el mundo social y político, pero pueden haber cosas tan innovadoras que en este momento no tenemos el concepto para poderlo explicar. De acuerdo. Fíjate, Eduardo, con respecto a este aspecto que va a Sí. ser Urano-Plutón, que va a ser trígono en Géminis, de Géminis a Acuario, es algo que del 65 al 67, la generación nacida en esos años, tienen un poco más de voz al respecto, porque fue cuando hizo la conjunción Urano con Plutón en el signo de Virgo, y esa generación de alguna forma es vocera de esa expresión de energías. Esa energía la vamos a vivir también ahora que Plutón entre en Acuario. Es también una mezcla de Acuario, el regente es Urano, y Plutón entrando en Acuario. Los 20 años que va a estar Plutón en Acuario va a ser también similar a lo que sucedió. Y es que, ¿qué sucedió en esa época? Fíjate que uno Ujú, llega y ujú, ve a los Beatles ujú. cantando antes del 65 con Formalitos. corbatica, formal. Sí, sí, Pasa sí. la conjunción y ya Sargento Pimienta se vuelven locos. Sí, Sí. No, hipismo, la marihuana, la libertad. Y lo que tú dices es totalmente cierto. Yo soy esa conjunción de Urano-Plutón, la tengo en el medio cielo cerradita. Entonces, resiento mucho esos cambios que hay a nivel social. Y veo cómo a esa generación los profesores que nos dieron clases en la universidad era una generación de regla de cálculo, de tabla de logaritmos. Luego entraron las calculadoras, luego entraron los computadores y nomás a nivel de la reproducción del sonido, que se pasó de los long play, CD, a iTunes, o sea, son unos cambios tecnológicos. Esos cambios tecnológicos y la computación afectó, o como fue en el signo de Virgo, se dio mucho en lo que es el trabajo y el mundo laboral, como la banca y como los computadores dieron esa transformación tan grande en todos los sistemas a nivel laboral y de trabajo, como por ejemplo el mundo de Wall Street cambió tanto toda la forma en que ya no necesitaba operar con personas, sino que los computadores aceleraron la venta en la bolsa de valores de todos los stocks. Bien, después de ese ciclo de Urano con Plutón, sigue en orden de importancia el ciclo de Urano-Neptuno, que son 175 años, es un ciclo mucho más largo, que en este momento pues está más crítico, ¿no? Urano está por aquí en Tauro y Neptuno está en Piscis, ellos están haciendo 30 grados, entonces no estamos siendo muy activos o impactados por ese ciclo. Y Neptuno-Plutón, que sería el ciclo más grande de todos, el que dura 4 siglos, está en fase de sextil y ha estado en fase sextil de los 80 a los 90. Eso es lo que ha ido acompañando a la humanidad, que hace que los gobiernos tengan sus planes sociales, que estén pensando en ayudar, hacer inversión en todo lo que sea en los menos favorecidos, en los planes de pensión, en los seguros. Aún vamos a tener ese ciclo acompañándonos por algunos otros años y va a estar en sextil para el 2026, como les decía. Entonces, aquí tenemos lo que se viene
en el 2026 y que el 2023 y 2024 va a ser una etapa de transición hacia ese nuevo cambio que se va a dar en 2026, donde el cielo va a tener una configuración muy especial, como es que en lugar de que Urano y Plutón estén en cuadratura, van a estar en trígono. Entonces, vimos que cuando Urano y Plutón en 2011, 2012 estaban en cuadratura, pues hubo un crash ahí, fue la primavera árabe. O sea, fíjense el nivel de impacto que tiene este ciclo de Urano con Plutón que provocó todo eso en su fase de cuadratura por allá, cuando estaba en el 2010, que fue lo de Black Lives Matter. En 2013 fue ya comienza a abrirse más y armoniza y empieza más como una negociación. Este ciclo de Urano con Plutón, cuando estuvo en fase de oposición y al mismo tiempo Plutón estuvo en Acuario, la última vez fue por allá en 2700, fue en la Revolución Francesa, fue realmente un cambio gigantesco a nivel colectivo para la humanidad, que algunos astrólogos dicen vamos a tener una revolución, una nueva revolución francesa, dado que Plutón vuelve a entrar a Acuario, como pasó en la Revolución Francesa. Lo que nos armoniza más en este momento es que, al contrario de cómo fue la Revolución Francesa, en lugar de que Urano y Plutón estén en oposición, aquí van a estar en trígono por lo menos para el 2026. Más adelante se irán a poner en oposición y ya sería un poquito más, más duro para la humanidad. Pero bueno, por ahora, cada día tiene su afán. Están en trígono, lo cual dice, pues es un salto cuántico, es una renovación y transformación social y política. Y mientras se mueva el trígono, pues entonces esta va a ser con mayor conciencia estos cambios. Y la inventiva, pues podrá conducir a un renacimiento en el área de la comunicación, de la ciencia, de las artes y una masificación de la tecnología. Lo que la pregunta que se hace la humanidad con el transhumanismo es que esa tecnología puede estar solo en manos de una élite, ¿no? Porque pues, ese Plutón podría generar, las dos, Urano son las élites y ese Plutón, pues es la plutocracia, que sea ellos los que se beneficien de ese salto cuántico. Bien. Sí, aquí en Colombia se tiene un dicho de que lo malo de la rosca en Colombia se habla al grupo o al club o a la participación en torno de una idea. Entonces dicen, lo malo de la rosca es estar fuera de ella. Con Plutón en Acuario, este tema de las roscas o de la comunidad activa de una manera apasionada con Plutón, pues eso va a ser muy importante pertenecer de alguna manera, sentir que soy parte de. Sí, ¿y qué tenemos que hacer para pertenecer a y entrar en esa rosca? Pues volvernos amigos de la tecnología, volvernos acuarianos, conciliarnos para la generación que está peleada con la tecnología, conciliarnos con la tecnología. Y como también es muy acuariana, crear redes, crear comunidad, estar en la comunidad. Bueno, como tú decías, Plutón entra a Acuario este año. Está pasando por los últimos grados de Capricornio, de 27 a 30, a 30 de Capricornio. Cuando un planeta está en los últimos grados de un signo, es como que se acelera porque le queda muy poquito tiempo para hacer su trabajo en ese signo y que necesita cambiar. Entonces, Plutón entra este año a Acuario, pero vuelve a regresar a Capricornio en los últimos grados para dejarlo finalmente. Van a ser como las últimas intentos y movimientos de esa élite de la plutocracia para establecer sistemas de control muy fuertes, ¿no? Fíjense que todavía en algunas empresas hay, por ejemplo, la resistencia a que se haga teletrabajo, que tiene que ser presencial. Aquí este año el gobierno federal
tuvo un debate muy grande porque quería, después de estar 2 años, los empleados, digámosles, del federal, que sería como el gobierno como tal en Canadá, estaban en teletrabajo en los últimos 2 años y les dijeron, no, vamos a volver a presencial porque pues hay que revivir la economía de las ciudades. Claro que el argumento que estaban dando el discurso era, no, porque hay que el trabajo en equipo, porque conciliar el espíritu de trabajo en equipo, pero el trasfondo que hay pues es capricorniano, ¿no? Es productividad, es control, pero como no va a durar mucho tiempo estos planetas en Capricornio y están evacuando Capricornio para pasar a Acuario, realmente lo que va a suceder es que la virtualización y la tecnología va a prevalecer. Entonces, la entrada se va a dar además a 0 grados de Acuario. La entrada de Plutón a Acuario se da a 0 grados, que decíamos que es un punto muy sensible, un grado crítico que se llama, que indicaría un acelere a todo lo que sea ese cambio de lo viejo para algo nuevo. Y Plutón Bueno, desvela todo lo oculto. Dime. Eduardo, y es que como fue la conjunción de los cronocratores, ¿qué significan los cronocratores? Son los que hacen nuestra matrix humana, es decir, Júpiter y Saturno son los que determinamos que un papel sea dinero y que valga. Eso es de la mística de los cronocratores. Es decir, Júpiter y Saturno hizo esa conjunción en el grado 0 de Acuario diciendo necesitamos cambiar unos paradigmas, romper unas versiones de lo que consideramos hecho y realidad. Eso lo hizo en el 2020, la tal estrella de Belén al occidente que decíamos la conjunción Júpiter-Saturno, ¿sí? Pues esa semilla que plantaron los cronocratores viene Plutón a hacer lo suyo, que es o todo o nada, o negro o blanco, o conmigo o contra mí, o vivo o muerto, pero no es te mueres a medias, porque o estás vivo o estás muerto. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser Plutón al tocar ese grado 0 que lo va a tocar creo que en 4 ocasiones, ¿no? En sus procesos de retrogradación. Ahorita, en este año, el primer toque, cuando retrograda, segundo toque, cuando vuelve a pasar directo, tercer toque, creo que vuelve a retrogradar otra Y vez sí, más, no estoy muy generalmente seguro, sí. sí, Plutón generalmente hace ese fenómeno, que toca 3 veces juntos y en esos procesos se puede demorar 2 a 3 años. Sí, totalmente de acuerdo. Saturno con Urano, Saturno que es uno de esos cronocratores y que marca el tiempo y cómo vamos a tener el control en la humanidad con Júpiter, también que se dio a 0 grados de Acuario, marcó ese inicio de una nueva era de aire, de conocimiento, y al Plutón entrar y tocar ese mismo grado, pues es ratificar que el mundo del conocimiento, de la data, de la información, es lo que va a prevalecer y que todo eso va hacia una volverlo más acuario, volverlo más tecnología. Y otro fenómeno que se ve en los planetas que es en el cielo de 2023 es que Plutón entra a un signo trascendente como Acuario, Saturno está en Piscis, que es también trascendente, Neptuno está en ese signo también trascendente, entonces son varios de esos planetas transpersonales en signos trascendentes, quiere decir que la humanidad le va a poner mucho peso a las cosas trascendentes, a lo universal, a lo colectivo, donde la fuerza del el destino, de la historia, de las cosas kármicas, nos va a transportar. O sea, pues ahí es dejarnos, sincronizarnos con esas fuerzas, porque son ciclos muy grandes. Vemos que pues en este año no va a haber esas nuevas conjunciones, sino más bien son cambios, ¿no? O sea, es como si no vamos a iniciar un nuevo trabajo, pero que va a haber cambios fuertes en el trabajo, o sea, o no nos vamos a divorciar y comenzar otra nueva relación, sino que va a haber una nueva dinámica en la relación, para poner una analogía. Por el lado de Urano, pues Urano está en Tauro, a los 16 grados, se está asentando ahí en todo lo que es esa decanato central, que sería entre los 10 y los 20 grados de Tauro,
para hacer esa fijeza de querer establecer esos cambios a nivel de la economía, a nivel de lo que es la tierra, de la producción de los bienes, de consumo, al estilo uraniano, es decir, al estilo tecnológico. Neptuno, por su lado, va a estar en los últimos grados de Piscis, de entre los 23 a los 27, lo cual quiere decir que pues va a estar afectando a los que tengan su sol a los últimos grados de Piscis, provocándoles de pronto un momento en donde no puedan ver con claridad hacia dónde se van a dirigir, sino que pues es un momento como de encontrarse más con lo espiritual o de tener fe hacia dónde está dirigiendo el destino. Igualmente para los que tengan su sol o planetas o ascendente o medio cielo a los finales de Virgo, ese Neptuno estaría provocándole esta misma, de pronto como no dejar ver la claridad y este mismo velo por lo que es este año. Y Saturno pues está en sus últimos grados de Acuario para entrar a Piscis. Ya les voy a dar fechas cuando eso es que va a suceder. Mientras Júpiter va a estar más en Aries, y aquí lo podemos ver, cómo se están moviendo esos mismos planetas, pero a lo largo del año. Entonces, fíjense cómo Júpiter está ahorita aquí en Aries, está entrando a Aries, entró a Aries en diciembre, y en este gráfico tiene unos anillos externos. Cada anillito está representando un mes, es decir, hay 12 anillos, quiere decir, hay 12 meses de 2023. Júpiter va a estar directo todo este comienzo de año como hasta mayo. Muy rápido en Aries. Pues lo que se recomendaría para toda la gente de Aries es, como Júpiter le entra ahí, toca su sol, bueno, es una primera mitad de año donde tienen como puertas abiertas para crecer, una escalera para subir, como que una dinámica de expansión, de ganas de conquistar, de moverse, de mucha más energía, que en lugar de pelear, en lugar de hacer la guerra, pues entonces más bien es emprender, osar. Igualmente para la casa que ustedes tengan en Aries, está sucediendo que tienen unos 4 meses muy favorables, solo que va a ser muy rápido porque generalmente Júpiter se demora un año en un signo, pero como ya había estado en Aries, va a pasar Ah, exactamente. apenas para lo que les gusta a los Aries, que todo sea ya, con la impaciencia, que esto no nos pongamos a demorarnos. Por eso, ese consejo que tú estás dando es supremamente importante. No nos quedemos peleando. O sea, es que la energía está ahí en el ambiente. Miremos dónde tenemos a Aries, en qué casa. Que es que ese ámbito, esa casa está acelerada. No nos quedemos criticando lo que no se pudo hacer. Al ataque, más bien. Saquemos la fuerza. Y después el nodo va a entrar el eje de los nodos entra a Libra. Aquí lo vemos que pasa de Tauro a Libra, lo cual quiere decir, bueno, dejen las peleas atrás, no suren en Libra, ¿no? Reconciliémonos con los rollos que tengamos del pasado y más bien proyectémonos a construir hacia adelante y busquemos el equilibrio de las relaciones. Entonces, Plutón va a tener una pequeña retrogradación aquí cuando entre a Acuario y se vuelve otra vez a Capricornio. Saturno también está directo. La mayoría del tiempo del año va a estar en Piscis. Por lo menos es que ya se pone directo en la salida de Acuario, ya no retrograda más en Acuario. Sí. Ese punto va a estar muy favorable. Y las fechas claves ahí en este año sería Plutón va a Acuario el 23 de marzo. Curioso porque es con el comienzo de la primavera, ¿no? El comienzo del año. Mm. Y entra a ese grado crítico. Este año va a estar muy marcado por lo que significa ese Acuario y toda esa nueva era de Acuario. Júpiter estará en Aries entre el 20 de diciembre y el 15 de mayo. Pues, arianos, atentos.
Tienen hasta el 15 de mayo puertas abiertas para que osen hacer eso, brillar, eso que quieren, y la casa que tengamos en Aries, a poner esa dinámica de aquí a 15 de mayo. Júpiter estará en Tauro luego a partir del 16 de mayo. Y hay algo curioso. En el 16 de mayo, cuando entra Júpiter a Tauro, está como por aquí, le va a hacer cuadratura a Plutón, que está en Acuario. Ya ahorita vamos a entrar en esa, a decodificar qué podría significar esa cuadratura. Pero es muy curioso que entre y entra de una vez a la cuadratura. Júpiter le va a hacer conjunción a Quirón hacia el 12 de marzo, un momento clave como para trabajar todo lo que sea quironiano, ¿no? La sanación de cosas del pasado, de limar asperezas. Bien interesante. Creo que es el momento para darle sentido al dolor que ha generado tanto la entrada de Plutón, porque es que son muy paralelos a ese grado cero, como Júpiter haciendo conjunción con Quirón, es como el dolor sin sentido no sirve. El sentido sin asumir el dolor tampoco sirve. Entonces es como esa comunión que se hace en esas polaridades, dolor, sentido y felicidad. Sí, y que cualquier problema y cualquier dolor que tengamos, si le damos un sentido, vamos a ser capaces de atravesarlo y de evolucionar. Marte va a estar directo a partir del 11 de enero, o sea, ya a partir de Se este puso momento directo. estamos. Ay, qué dicha. Sí. Y genial. Uf, eso es Eh, lo que más me tiene alegre a mí de estos tránsitos que arrancaron ahora, sí, mira que Marte. cuando ese martes estuvo, o se puso el año pasado en cuadratura con Neptuno, tuvimos una cantidad de epidemias y de fiebre, y sobre todo en los niños. En Europa y aquí no había medicina para los niños. Curioso, la cuadratura que hizo Saturno a Neptuno. Los nodos, bueno, Saturno entra a Piscis en marzo 7, o sea, le queda muy poquito para entrar ahí. Y el cambio del eje nodal se va a dar en julio 17. En ese cambio del eje nodal, vamos a tener que en agosto los nodos le van a hacer cuadratura a Plutón. Ese va a ser otro momento crítico para todo lo que sea la economía y la dinámica en general a nivel planetario. Y este año Lilith nos va a acompañar en Leo entre junio y septiembre del 2023. Bueno, esos son como los puntos importantes. Quiero destacar que al principio de año, aquí en este gráfico vemos que es tomado de SkyScript, que es un software para astrología. Todo lo que sea planetas retrógrados están ahorita al comienzo del año, o sea, hasta como los primeros 15 días de enero. Todavía la dinámica de la energía está tranquila, estamos repensando, retomando, agarrando fuerzas, pero aquí a partir del 15 de enero, todo se dinamiza y se va a poner súper rápido como hasta abril. ¿Por qué? Porque los planetas van a estar todos directos Los y directos. rápidos. Entonces, espere muchas noticias, espere como un regreso de vacaciones y un contacto de la realidad hiperacelerado. Podemos graficar, como decía al principio con Juan Carlos, que las astrodinas no solo grafican conjunciones, sino también podemos graficar, pongámosle, el armónico 8, que es el de las semicuadraturas. Armónico 8 es a nivel de tensión, de momentos de miedo. Es esta línea roja que está aquí en el gráfico. Es el momento de más tensión del año, donde podamos como tener más susto, más inquietud, sería marzo. Y coincide con varios de las fechas claves que acabamos de ver. Mientras que el momento de más relax, que es el armónico 9, sería ahorita en crecimiento hasta febrero. Entonces, esta es otra opción que se puede ver también en el programa Meridian, graficando las famosas astrodinas
en forma de armograma. Más específicamente respecto a la cuadratura Júpiter-Plutón, que se da el 17 de mayo, el día siguiente a que Júpiter entra a Tauro. Aquí lo tenemos graficado, ¿qué vemos, no? Entonces, este ciclo Júpiter con Plutón que se dio en el 2020, que es el de la imposición de ideologías, el de esas ideologías de orden extremo, donde está el poder de la plutocracia exacerbado, también que es ese juego de poder extremo, Júpiter con Plutón, también tiene que ver con las recesiones económicas y las agitaciones políticas. Va a estar en fase de cuadratura creciente. La cuadratura creciente pues, es una fase de tensión, de crisis en la acción. Como está Plutón y viene Júpiter de entrar a Tauro, podría darse una agitación muy fuerte a nivel de los mercados. Puede haber una baja en los mercados muy fuerte. Yo luego también como Plutón son los impuestos, como Plutón tiene que ver con las deudas, el hecho de que para poder pagar con esas tasas de interés tan altas, para pagar las deudas, los gobiernos y las empresas se van afectadas por la subida de los impuestos. Creo que los mercados y en general la economía se va a quejar mucho de ese tema de alza de impuestos y puede frenar el crecimiento económico. Sobre todo en estas fases como al comienzo a mediados de mayo, 17 de mayo, eso se va a ver muy, muy fuerte, muy remarcado. Y está reforzado también por esa conjunción que está aquí Júpiter muy cercano al nodo. Entonces, Júpiter toca al nodo que está en Tauro, pues reafirma todo lo que sea la banca, los mercados, la economía. Esa conjunción Júpiter con nodo seguro va a hacer inflar los precios de todo lo que sea producción de la tierra, de los alimentos, de los bienes. Y está reforzada también por que en donde esté el nodo, ahí es donde se hacen los eclipses. Entonces, los eclipses, como el del 20 de abril, va a tocar a ese punto de Tauro con la cuadratura a Plutón. Entonces, esa sería una de las fechas como críticas a nivel del año. También pudiese estar la cuadratura Júpiter con Plutón haciendo acelerar lo que les comentaba de la moneda digital que piensan sacar los bancos centrales. Y hablando de ciclos y de lo que está pasando a nivel mundial, me gusta hacer el paralelo al comienzo del año con la portada de la revista The Economist, que es una revista de la élite económica donde dan tips acerca de cuál es la tendencia económica mundial. En la portada de este año están los presidentes, la presidenta de Taiwán, la presidenta de Italia, y está igualmente el presidente de China, de Rusia, de Estados Unidos y de Ucrania. Y dentro de los detallitos que se ven, aquí se ve una sonda espacial. Esta es una sonda espacial que se lanzó el año pasado, que se va hacia un asteroide que se llama Psyche, y la sonda se llama Psyche 16, y ese asteroide dice que contiene níquel, hierro y otros metales súper valiosos, que el valor de ese asteroide es equivalente a la economía global de nuestro planeta. O sea, imagínense la dimensión que tiene. Datos muy curiosos, ¿no? Muy de exploración del universo acuariano. Hay incluso aquí en esta portada un carro de los eléctricos allá, ¿no? Entonces, un carro volador, ¿será que nos vamos hacia nueva invención de carros voladores, autos voladores en el espacio? Y aquí abajo hay un barco, un buque transportador de metano, que está entre Biden y Zelensky, hablando como de la importancia del gas que depende tanto ahora en este momento Europa para poderse calentar en este invierno.
Bueno, miremos esas cartas de esos personajes que aparecen ahí. La primera que puse fue la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene Plutón a finales de Capricornio. Decíamos que Plutón está pasando este año a finales de Capricornio. Ese retorno plutoniano es lo que ha hecho que Estados Unidos tenga que confrontar sus demonios, esas luchas de poder entre demócratas y republicanos, esa polarización tan fuerte. Y como está en la casa 2, pues estaría hablando del poder económico de Estados Unidos, es uno de los países más endeudados, de la implicación que tiene la deuda en ellos. Está hablando también de las revelaciones, de las cosas secretas a nivel económico, de los eventos que han sucedido recientemente. Está la caída de las criptomonedas y lo que pasó, por ejemplo, con la empresa, la segunda plataforma más importante en manejo de criptodivisas, que fue FTX, y los informes que podrían haber de cosas secretas que hay alrededor de esa caída. Y también está, pues, el lado oculto de las cosas que se han hecho, en la carta de Biden vamos a ver cómo los documentos secretos que han estado saliendo o los negocios secretos que tenía Hunter Biden con la China, por ejemplo. Bueno, también vemos que Neptuno está en oposición al Neptuno natal, Neptuno. Pues indicaría también como un año de inflación, un año donde la gente está entrando a la casa 4, va a estar como muy paranoica. También como ellos se están preparando para las futuras elecciones, pues la aparición de salvadores y los fenómenos que ha habido neptunianos como la aparición de drogas sintéticas que han afectado muchísimo a los jóvenes. Tenemos también Neptuno en trígono con Mercurio. Mercurio, que es la comunicación, pues es el fenómeno de las fake news, la distorsión, de que de pronto las cosas no son como se dicen. Y Neptuno en casa 3, pues estaría hablando que pues a nivel de la economía no es tan, a nivel de la prensa y la información, hay mucha distorsión. Otro fenómeno que tenemos aquí es que Saturno estaría haciéndole conjunción a la Luna. O sea, es un año donde para todo lo que significa la Luna al pueblo, no está sencillo, ¿no? La situación es apretarse en el cinturón, una restricción Sí, en... sí, fíjate Dime. que los aspectos Saturno-Luna son muy de autonomía, ¿no? Si tú los leas normalmente en la carta natal de una persona, uno lo que ve es que son momentos en donde se hace cargo de sí mismo, ¿sí? Y eso es algo que está haciendo, digamos, la economía en general en Estados Unidos, que está buscando ser muy autónoma, no de depender tanto de la globalización, ¿no? Sí, Saturno-Luna. de no emplearse, sino de venir autónomo, de mirar a ver en qué área puede uno mismo ser independiente. Total. Ah, Saturno, de las cosas buenas que hace es que le va a hacer trígono a Venus, que es el regente de 6. De pronto hay un repunte en el empleo, en la recuperación de la economía. Y lo que tú dices, ¿no? Que la gente sea autónoma en su parte económica. En la carta de Biden, lo que se destaca más, pues es que Neptuno le está haciendo un par de trígonos interesantes a Júpiter y al Sol. Neptuno trígono Júpiter allá en casa 8, pues seguiría, diríamos, un momento como de buena suerte, de protección divina. Y en las encuestas, pues ha tenido una buena popularidad. Está mejor que Trump. Puede ser también que el gobierno está dando más ayudas y favorecer mucho como Júpiter sería la inmigración, el extranjero. De hecho, pues ha tomado medidas para favorecer la inmigración. Neptuno, Trígono, Sol, pues también puede darle como esos descuidos, esos olvidos, esos lapsus que se le ven hacer a Biden. Pero en general, como es en fase de trígono, pues sale bien librado, ¿no? Sí, bueno, simpático.
También puede ser los escándalos que amenazan con salir a la luz, que es el sol, y pues una política de populismo, ¿no? De crear una imagen que de pronto no corresponde con la realidad. De los aspectos de más tensión que puede tener está Plutón, cuadratura Luna, que pues es una situación crítica para la casa 5, que sería la bolsa de valores o todo lo que sea crecimiento económico. Y cuadratura Incluso Luna, también temas de, fíjate que también la luna como es el cuerpo, es lo que nos restablece, también temas de salud pueden de ser ahí vitalidad, muy... ¿no? Una baja mm, total, sí. Lo veo como este año va a ser crítico en problemas de salud. De pronto tenga que someterse a alguna cirugía. La luna rige la casa 8. Por el otro lado, la carta del presidente de Ucrania, Zelensky. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿habrá paz pronto? Paz, se sentará a hablar de paz. Miren, Zelensky tiene Plutón en oposición con Marte al mismo tiempo que el retorno de Marte. Ese retorno de Marte, diría, pues está con el espíritu bélico más fuerte. El Plutón opuesto a Marte, pues son ánimos de venganza. Y está usando todo su poder interior para sobreponerse a las dificultades, y más bien sería todas las estrategias de guerra. Entonces, por lo menos por esta parte del año está muy difícil que acceda o tenga una apertura hacia sentarse en un diálogo. Además, Plutón está en cuadratura con Quirón, pues está ahí la herida abierta, el resentimiento. Esas dos configuraciones, Plutón cuadratura Quirón y Plutón oposición Marte, son críticas para Zelensky. Yo diría que hasta su vida podría estar corriendo peligro, sobre todo en estas fechas críticas, como es el 9 de abril. Aquí al lado izquierdo tengo una tabla que es como donde están los eventos y las fechas en el año. Un diagrama Gantt muy simpático, y por ejemplo aquí le permite a uno rápidamente ver que hacia el 9 de marzo, hacia el 24 de mayo son fechas críticas para Zelensky, porque es cuando está más activo, más cerrado a esa posición de daño que puede recibir. y lo peor, querido Eduardo, es que este es un aspecto muy lento. Son como 3 años y los aspectos Plutón-Marte generan mucha impotencia, ¿sí? Es decir, sabiendo que, bueno, lo que está pasando prácticamente, que por un lado en discurso le dicen tienes todo el apoyo de Occidente, pero en hechos, pues sí hay apoyo, pero no el que se necesita, ¿no? Entonces, eso es Plutón-Marte, ¿no? Sentir como que no tengo la capacidad suficiente para enfrentar un tema, ¿no? Sí, 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 seguro que está pasando por un momento, una situación bastante difícil, y además que él tuvo, está saliendo el retorno de Urano, perdón, de la oposición Urano-Urano, que pues sorprendió con su resistencia, pero pues Urano son sus colaboradores, ¿no? Entonces pasan situaciones inesperadas alrededor de los colaboradores. Vemos, por ejemplo, que su mano derecha tuvo un percance, ¿no? Que murió en el vuelo helicóptero hace poco. Y podemos graficar las armónicos para Zelensky y para ver cuáles serían los momentos más críticos. La línea roja representa las cuadraturas. Entonces él va a tener más cuadraturas en todo el año. Alrededor de marzo sería su momento de más de trabajo, más de tensión. Las líneas verdes representa el armónico 6 y el armónico 10, que sería sextiles y deciles, que serían armónicos positivos donde pueden ayudar a que tenga mejores resultados. Entonces, al mismo tiempo, a finales de marzo podría tener mejores resultados, y julio y agosto también serían momentos donde se le faciliten las cosas. Mientras por el otro lado, Putin y Rusia, como dicen, si por acá llueve, por aquí no escampa. Carta de Putin también va a tener unos tránsitos bastante tensos todo lo largo del año. Fíjense que Saturno
que está opuesto a Plutón, le dice que está pasando por una situación muy riesgosa de pérdidas. Este Saturno-Plutón viene del año pasado y está terminando, saliendo de ahí, ¿no? Sobre todo ahorita en este enero. Un momento de pérdida de lo que es Plutón en casa 10, de poder, de mucha soledad, de angustia. Y yo creo que ese Saturno-Plutón ha sido ese momento de paranoia donde él no puede reunirse con otro presidente o con alguien sin estar alejado, ¿no? A un extremo opuesto de la mesa. Es un momento también de... Además de la mesa, ¿no? Porque es que estamos hablando de que no es Una la mesa. mega mesa, sí. Es muy curioso, muy caricaturesco. Mm. Es un periodo donde se va a desestructurar, ¿no? Donde además esa Saturno cuadratura Luna que tiene, pues es un momento duro para el pueblo, un momento de frustración, de sentimiento de soledad, de no confiar en nadie, estar atorado y de Sobre sentir que todo, se fíjate disuelven que, sus claro, rotaciones. este aspecto de Saturno cuadratura Luna va a ser mucho más, son épocas del año. Digamos que de aquí a que Saturno salga de Acuario, va a estar haciéndole la oposición con Plutón, que esto es Ujú. más o menos hasta mayo, más o menos junio. Sí, cuando ya Saturno entra en Piscis es cuando yo creo que ahí se va a sentir mucho más haciendo esa cuadratura con la Luna. Ahora, hay que tener en cuenta que él es un ex KGB y que la hora natal y la fecha de nacimiento y todo La pueden ser un desconocemos. enigma. Sí, Ujú. pueden ser un gran enigma. Sin embargo, la oposición que tiene en este momento de Saturno con Plutón sí o sí la tiene porque como Plutón todo ese año y todos los 5 años estuvo ahí, entonces es una oposición que sí es clarísima que está viviendo en este instante. Lo que Total. no es, pues, lo que no puede ser tan claro puede ser esta Saturno cuadratura Luna, aunque O las tiene casas mucho de esa también, Luna sí. en Géminis. Y lo mismo las Sí. casas también, sí. Mm. Bueno, con ese Saturno cuadratura Luna, pues esos fantasmas que salen a relucir, de que me van a atacar, o de inseguridad que lo va La a tener, paranoia. paranoia que lo Mm. va a tener en la segunda mitad de este año. Tiene Júpiter pasando por a las 6 y va a entrar a la casa 7, pues ahí va a tener respaldo de aliados. Sin embargo, pues la cuadratura de Urano a Plutón, esa cuadratura puede ser también representar una pérdida de poder, y esa cuadratura que viene en camino la tiene así no sea el día y la hora de nacimiento, Sí. la tiene su generación. También situaciones inesperadas que le provocan pérdida de poder. Por otro lado, Urano le va a hacer conjunción a Júpiter, que también se va a dar, no importa si es la hora de él o es aproximada. Búsqueda de nuevos socios a nivel económico, pues que tenga que cambiar, aliarse con personas para poderse financiar. Júpiter cuadratura Marte, Neptuno cuadratura Marte también. Ese es otro aspecto generacional. Es una baja en la vitalidad, es una dispersión de la energía. Con esta cuadratura difícilmente va a obtener resultados muy alentadores en esta campaña de guerra que está haciendo, porque es como palos de ciego, es como aquí le dicen coup d'épée dans l'eau, es golpes de espada en el agua, como que no puedes canalizar bien tus energías, no tienes focalizado bien hacia dónde debes reorientar las energías. Es como operaciones de falsa bandera también que pueden haber, o que llaman en la guerra fuego amigo. Y el nodo está en conjunción con el descendente, quiere decir que el nodo sur está en el ascendente. Este sí depende si es la hora de nacimiento de él, lo cual quiere decir que no es un momento de buena suerte. En la astrología antigua sería como un momento de pérdidas, un momento de que se le cierran las puertas. Claro, y sobre todo los eclipses pasando allí, ¿no? En casas 1 y 7. Mm. Exacto, sí, buen punto. Miremos también que en la carta de Putin, si miramos los armogramas
los momentos donde tendría el armónico 3, que es el armónico de trígonos, va a estar bajo, o sea, no va a haber un momento de facilidades en el año. Solo el armónico 10, que sería de éxito, en la parte como profesional, laboral, en su carrera, sería como entre mayo y junio podría tener un momento más de éxito. Mientras que los armónicos de 4, que es el de las cuadraturas, las restricciones, el del trabajo, está alto. Y en el momento que está en el pico alto también está el armónico 8, que es el de la tensión, la situación de angustia, el de estrés. Momentos de estrés y de mucho trabajo hacia marzo y abril, hacia julio, también aquí septiembre. Diríamos que son más los momentos de tensión que los momentos de tranquilidad y de paz. Entonces, focalizándome más con todos los armónicos, diría, el mes de marzo va a ser un mes crítico para Putin, muy crítico. Otra cosa que se puede ver aquí graficando a nivel del programa ARMON es la gráfica de la declinación de la luna por dirección secundaria. Entonces, este es un gráfico que da ciclos de 7 años y que para las personas que tienen planetas, en especial la luna, con una declinación muy alta, los afecta bastante. Entonces, veo que en el 2023, la luna en dirección secundaria de Putin está a 23 grados, 27 grados de declinación sur. Eso hace que él esté muy expuesto públicamente. Es un momento de populismo. Y él tiene Mercurio, la luna en Géminis, perdón, muy en declinación, está fuera de límites. Entonces, él tiende a exagerar y va a ser un momento donde todo lo geminiano va a estar en él como exacerbado, va a estar muy expuesto. Pronto momentos de duda o que quiera estar en el tema de utilizando la guerra desde el punto de vista de la información y los comunicados. Eso es por el lado de Rusia. Ahora por el lado de China, vemos que Plutón está en conjunción con el ascendente. Ese es hacia donde se va. Quiere decir que la China viene hacia un periodo de inestabilidad social, de rebeliones acuariano y de cambios muy fuertes, ¿no? Es como el gusano que no tiene otra decisión que volverse mariposa, o sea, una transformación muy grande. Si este es el ascendente de la China, que parece ser que sí es, va a estar en los próximos años en una transformación muy grande. Luchas de poder, porque Plutón es el poder, y está ahí yendo hacia la conjunción con la luna. El La pueblo va a luna es el sentir pueblo, mucho, ¿no? exacto, la luna, el pueblo va a sentir mucho esa restricción plutoniana, el uso desmedido del poder. Por otro lado, Urano está entrando a la cúspide de la casa 4, que también tiene que ver con el pueblo, o sea, una necesidad de libertad, de cambio. Va a ser muy interesante porque el gran ciclo que estábamos viendo de Saturno con Neptuno también puede afectar bastante a Rusia y a la China. Y nodo, cuadratura, luna, pues todo habla de que hay una inconformidad popular bastante grande. Y en la carta de Xi Jinping, de las cosas fuertes que se ven, pues es que el Plutón entra en conjunción con el nodo. Cuando Plutón toca el nodo, hay fuerzas kármicas que se desencadenan, donde cosas a nivel de destino provocan transformación. Eso se da en la casa 5 de él, que podría ser como una baja en la bolsa de valores de la China. Y el Claro, otro, fíjate, esta conjunción sin duda ya se empieza a sentir por orbe, pero se va a dar mucho más hacia el 27, 28, incluso cuando esté más exacta esta conjunción, ¿no? De Plutón con los nodos, porque digamos que Plutón solo llega hasta el grado 0, más o menos hasta el 1, y eso, más o menos, para sí, 2023, 24 varía como alcanza más lejos, sí. un poco Estamos más proyectando como adelante. 2 años en el tiempo, de acuerdo. Mm, mm. También vemos en la carta de Xi Jinping que Neptuno le está haciendo cuadratura al Sol. Esa es
cuadraturas Neptuno-Sol o conjunción Neptuno-Sol siempre no nos dejan ver las cosas con claridad, e incluso puede afectar hasta los ojos. Es una visión borrosa de los objetivos, más que los tiene ahí en la casa 10. Podría estar como perdiendo plumas, perdiendo popularidad. Los ideales se hacen inaccesibles, es entrar en terrenos de arena movediza y muchos de secretos que tenga pueden salir a la luz. Apoyándolo tiene Saturno trígono a Marte, daría una continuidad en su modo estratégico y en su disciplina para brillar y adquirir más poder, ¿no? Porque pues se ha vuelto una figura extremadamente poderosa. Y las últimas cartas que tengo para mostrarles está pues nuestra querida Colombia, donde vemos que el Plutón está haciéndole Plutón a su Sol y al entrar en Acuario, pues ya se estaría alejando de esa oposición. Y el Sol de Colombia pues está en la casa 2, en la casa de los valores, ¿no? El Sol Fíjate en la casa... cómo, Dime, dime. fíjate cómo cuando Plutón estaba haciendo esa oposición casi que exacta y todo, cuando estaba haciendo aplicativa esa oposición, pues tuvimos todo ese estallido social acá en Colombia, ¿no? Tan complejo, que afortunadamente o infortunadamente, no sé todavía, ¿sí? El gobierno cambió a otro estilo, ¿sí? Y eso hizo que la protesta social bajara, pues se fuera para otro lado el tema, pero de todas formas, mejor dicho, si no hubiera habido un cambio, eso hubiera sido muy complejo con esa Sí, le oposición dio una Plutón. esperanza, ¿no? Sol. Porque pues Mm, él me dice, bueno, es otro gobierno, entonces puede haber un cambio. Si es el mismo gobierno, si más de lo mismo, no hay esperanzas. En ese momento que hubo las protestas estaba Urano haciendo lo opuesto a Urano en Colombia. Ahora ella está más adelante. Hay una situación menos tensa este año para Colombia. Pero sin embargo, ese Plutón oposición Sol, pues fue la reforma en la parte de la tributaria. economía tributaria y una ola de especulación. La parte, pues Plutón tiene que ver con la deuda, con la economía, la subida del dólar tan fuerte, reformas importantes a nivel de gobierno en general, porque el Sol representa al gobierno, con mucha oposición, porque es Plutón opuesto al Sol. Y el Sol también es el regente de Casa 3, estaría hablando de una oposición al gobernante desde la prensa, desde todo lo que sea la parte de la información y la comunicación. Entonces las áreas implicadas muy fuertes ahí para Colombia en la transformación, pues es la 8, la casa de las deudas, de las pérdidas materiales, de los impuestos, la 2 de la economía, el peso de la deuda, el déficit. Por otro lado tenemos a Saturno en la casa 9. Saturno está ya hace rato ahí, le queda como un año más y hace año y medio que está ahí. Y dice, bueno, no han sido fáciles las relaciones con el exterior, con nuestros vecinos. Y no se ve que sea una tarea fácil lo que le queda, por ejemplo, en restablecer las buenas relaciones con Venezuela. Como Saturno está en cuadratura con Neptuno, puede salir información como malas jugadas que pueda dañar esa relación que se está Claro. volviendo a construir con Venezuela. Eduardo, pero hay un punto que a mí me pareció muy interesante, que es este Júpiter haciendo la conjunción a la Luna, diciembre, enero, ¿sí? Ha estado allí Júpiter tocando a la Luna, y fíjate cómo Júpiter, que es lo internacional, pues se abrió la frontera, ¿no? Y Sí, empezó a haber comercio y ya carros, coches, vehículos transitando de un lado para el otro. Y bueno, digamos que a nivel del pueblo colombiano les sentó muy bien. La gente de Cúcuta feliz de las ventas, total, sí. de los Y dólares. también yo veo ese Júpiter pasando por la 10, haciendo la conjunción a la Luna, como un momento, pues, la luna de miel del comienzo del gobierno, un momento de popularidad que lo favorece. Además, Petro tiene Sol en Aries, ¿no? Entonces, mientras Júpiter está pasando por Aries, pues, lo va a favorecer bastante. Ya después, en mayo,
Ahorita con el va a ser eclipse. a otro precio. Eh, Sí. También como repartir ayudas, y eso fue el Júpiter sobre la Luna y pasando por Aries. Fíjate que hay algo que me parece interesante también y es Júpiter, después de mayo, vamos a tener un retorno de Júpiter, ¿sí? Para finales, segundo semestre del 2023 a nivel de Colombia. Y esos retornos de Júpiter vienen a dar como una serie de cambios de paradigmas y una repotenciación, ¿no? Es un buen momento para Colombia, evidentemente sí, sería como sí, finales del año, como entra a la casa 12, puede ser como sanar, arreglar problemas, pero también pudiese dispararse más el narcotráfico o los enemigos que vienen del exterior. Ese Júpiter está en casa 12. Saturno le está haciendo cuadratura a Neptuno, son los escándalos por temas de narcotráfico y también que no le va a ser fácil la reforma en el sistema de salud. Neptuno está, es la salud, está en la casa 6, muchas restricciones y también complicaciones a nivel de salud. También puede ser un aumento en las cosas, en el tema del desempleo. Saturno opuesto a Venus podría dar como esas restricciones y obstáculos en los diálogos de paz. Venus es la paz y estamos comenzando un proceso de paz con Saturno opuesto al Venus natal. Y pues fíjate que el ELN no se ha querido seguir el desarme propuesto por el gobierno y bueno, ha sido como unos desaires que han hecho en este comienzo de diálogos de paz. Por otro lado, tenemos que Neptuno, que está por allá a finales de Piscis, está haciéndole cuadratura al ascendente. Entonces, diría, bueno, en los objetivos del gobierno, en las metas, hacia dónde nos dirigimos, ha sido un poco criticado, como que ha habido una falta de claridad, como que los ministros, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Ese fue el paso de Neptuno por el medio cielo, ya se está abriendo, entonces parece que ya hay un poco más de coherencia en esa dirección. También le puede dar como más confianza al gobierno porque ese Neptuno en el medio cielo pues podría provocar o desilusión o falta de confianza en el gobierno. Urano está en cuadratura con la casa 9, pues son las políticas de gobierno hacia el exterior que no están siendo fáciles y también como los ataques del exterior, ¿no? Vemos que ahora Nicaragua, Guatemala salió con esa postura de querer que investiguen al ministro de Defensa, ¿no? Esos eventos inesperados que no son fáciles para el gobierno de Colombia. Bien, miremos más en profundidad el cielo junto con el ciclo de Plutón y cómo va a estar este año cuando entre hacia Acuario, ¿no? Plutón va a estar entre el 26 y 28 de Capricornio, que ahí fue el reset, la depuración de todas esas estructuras que no estaban funcionando. Va hacia finales del signo de Capricornio, muy poquito tiempo, y pasa a Acuario. Entonces, Plutón en ese grado crítico dice, pues es un acelere para terminar lo que le falte, y es un empoderamiento de todos la gente que es acuariana, de los millennials, de todos los que tienen también Plutón en cuadratura con Escorpio, que es la generación del 83, que son una generación muy radical, que quieren pues cambiar todo de raíz. También va a ser bastante fuerte para los nacidos por allá en el 95 porque le va a hacer el Plutón cuadratura a Urano. Y pues es un momento de cambio y transformación intenso. También los nacidos en 85, del 95 tendrán a Plutón en oposición. Eso lo desestabiliza la vida. Plutón en oposición con Urano. Cambios inesperados, es el soltar para hacer algo nuevo. Los nacidos en el 98 también van a tener ahí
a Plutón en cuadratura con Neptuno en Acuario. También es un periodo de confusión que no le va a hacer nada fácil. En general, pues Plutón en Acuario va a ser un poco tenso para los que tengan planetas a comienzo de Leo, a comienzo de Escorpio y a comienzo de Tauro, porque es donde le va a hacer las cuadraturas o las oposiciones. Entonces, la recomendación es salir de la zona de confort, enterrar y dejar en el pasado lo que ya no funcione, no oponerse a hacer ese duelo. Uno de los temas que más dificultad genera Plutón es la resistencia. Y en la medida en que resisto, las cosas persisten, ¿sí? Si tenemos planetas ubicados en esos signos fijos, iniciando esos signos fijos, lo mejor es soltar, un poco como lo que le enseñan a los bebés para nadar para que no se ahoguen. Si se cae a la piscina, al bebé le enseñan voltéese y quédese en posición quietico, respirando para arriba. Ahí no se hunde, ¿sí? Y eso es un poco como lo que nos diría ese Plutón Qué linda allí, ¿no? Como metáfora, oye, sí. entréguese, ¿sí? Y verá que Entréguese no al se hunde. destino. Si patalea, sí, ¡pum! Se hunde. Sí, Sí. que, como las situaciones de pánico, ¿no? Es, bueno, Mm. no abandones tus recursos, entrégate a la situación, empodérate. Bueno, Plutón en Acuario, pues es nuevas formas de poder. Y si hacemos un recuento de lo que ha hecho Plutón, pues cuando pasó a Capricornio, fue donde marcó todas las fallas que había en los sistemas. Luego aquí en Acuario es entregarnos a un universo que aún no es conocido, pero es como lo que pasó cuando la última vez que Plutón estuvo en Acuario, que fue por allá y después, en 1532, Plutón estuvo en Acuario. Ahí estuvo las exploraciones de Magallanes, donde le dieron la vuelta al mundo y representó como que los límites que tenía el universo se agrandaron. Entonces, ahora estamos hablando de ir a Marte, de los viajes espaciales, mm, vamos a regresar a la Luna. Ese tipo de cosas tienen mucha similitud con los viajes de Magallanes. Otra cosa que ha pasado en el pasado con Plutón en Acuario, pues ha sido por allá hacia 1700, finales de 1700, con la ilustración y todo lo que provocó a llegar a las independencias y la Revolución Francesa. Entonces es ese promover los valores acuarianos de libertad, de ideas, de conocimiento, de fraternidad y de revolución, de salir de todo lo que sea esclavitud. ¿Qué nos puede esperar con Plutón en Acuario? Es que vamos a tener otra revolución francesa. Entonces, en este caso, como les decía, ya no está la fase tan drástica de De Urano, oposición. Mm. ya vamos hacia el trígono, entonces no lo veo de esa manera, pero sí todos los nuevos movimientos que impliquen libertad van a tomar más fuerza. Pues, de hecho, hemos estado viendo. Eh, puede haber una amenaza de revoluciones, un despertar, una necesidad de actuar en comunidad súper grande. Es un salto de conciencia, es como una iluminación, porque ese Urano en trígono pues, nos va a dar más claridad para ver un despertar de conciencia. Como Plutón tiene que ver con las energías, es toda esa exploración que se está haciendo a nivel de búsqueda de nuevas energías como la energía de fusión, el hidrógeno, la eólica, la geotérmica, que pues son muy buenas, ¿no? Más limpias. También podemos esperar con Plutón en Acuario un incremento del terrorismo cibernético, porque Plutón pues es el terrorismo y Acuario todo lo que es la tecnología. Una crisis en la tecnología, la amenaza de la inteligencia artificial, como pues lo estamos viendo, pues nos acercamos a algo como la película de Terminator, eso es lo que estamos diciendo, porque
Conversaba con alguien esta semana que ya están haciendo producción de soldados robots en masa y de robots en masa, que creo que se veía cuando estaba en la película de Terminator. Pues Y no, las cosas, ya los tenemos con con los drones. Pues son robots suicidas, además kamikazes. Sí. pues, viendo en Ucrania, lo que está pasando con el chat este GPT, es increíble, los alcances que tiene, que puede programar, que es como si estuvieses hablando con un experto en cualquier área. Entonces lo que se espera es que este tipo de inteligencia artificial desplace y cambie el mundo laboral de forma drástica. Por lo menos por el momento no los astrólogos estamos un poquito asegurados porque le hago por bromear, le hago la pregunta al GPT que qué pasa con la entrada de Saturno a Piscis y dice, no, que él es una inteligencia artificial que no tiene conocimientos astrológicos que por lo menos nos refiere a un astrólogo. Para contextualizar un poco, querido Eduardo, a contar a nuestro público, el chat GPT es de inteligencia artificial, es una aplicación que ustedes pueden bajar por Android y pueden preguntarle, es como, es como chatear con una máquina. Incluso ha dado tanta fuerza que Microsoft lo quiere comprar para darle un apalancamiento a su buscador Bing, que es tan poco frecuentado. Quieren Mm. integrarlo, el chat GPT, con el buscador Bing para ver si lo repotencian. Sí. Total, lo que se ve es que la forma en que buscamos las cosas ya no va a ser googleándolos, sino va a ser chateándolos. Plutón en Acuario es un salto de conciencia, es el empoderamiento para ser independiente y libre. Ese es el lado bonito de Plutón en Acuario, ¿no? Y cómo todos los colectivos están tomando más poder, como pues todas las revelaciones, por ejemplo, que hay en Twitter, podría asimilarse como a la guillotina de la Revolución Francesa, como las personas como que son en escarnio público cuando hay revelaciones a nivel de cosas que estaban ocultas, ¿no? Como los papeles que están saliendo ahorita ocultos en Twitter. Va a haber nuevas formas de hacer Qué política. interesante esto que estás diciendo de la guillotina. Es que la Revolución Francesa era curioso que en pro de los derechos humanos se cortaron cabezas por la libertad, ¿sí? Y Twitter termina siendo, o las redes sociales en general, termina siendo la forma como también se descabezan las mismas personas por su propia expresión muchas veces, ¿no? Sí, qué duro. Y también puede ser también esto que está pasando a nivel de las redes sociales, el bullying para los muchachos, la gente joven en los colegios. Es un tema bastante serio, ¿no? Como cuando en las redes sociales se les distorsiona la imagen, cortan la cabeza porque no es fácil de reparar eso. Una vez esa información se vuelve pública, queda ahí. También podemos esperar con Plutón en Acuario una crisis en los modelos académicos, porque pues ha habido mucha manipulación de los medios hacia lo que se enseña en las universidades. Que salga a la luz la influencia de las corporaciones en todo lo que sea el mundo científico. Ese es el lado como interesante y bueno acuariano. Y el lado, la sombra, pues es el transhumanismo, es el cambio genético, los implantes de chip cerebral, cómo puede, que tiene ahora Neuralink, la empresa de Elon Musk, y que se creen como dos generaciones, ¿no? Una generación que tiene acceso a todos esos beneficios de la ciencia y otra que no. Fíjate Vemos. también como Plutón siendo la energía como instintiva del alma selvática. En los años 60, cuando tuvimos esa conjunción entre Urano y Plutón, también se dio como una generación de libertad en el cuerpo, de mostrarnos desnudos, de hablar de sexo de una manera más amplia, de hablar de temas de tabú. Acuario es el signo de la sabiduría y entonces Plutón al estar allí es como si abriéramos toda una sabiduría a lo biológico y a darnos no sé, la oportunidad de investigar más profundamente, eh,
cosas que hasta ahora, es que fíjate lo curioso, Sí. que hay pastilla para, hay Viagra, hay pastilla para hombres, para temas de la sexualidad, pero no para mujeres, ¿sí? Y hay todo un mundo por explorar que hasta ahora ha estado como muy en el closet. Y yo creo que Plutón en Acuario estos 20 años van a hacer que se expanda un poco más toda la fuerza también instintiva y darle como un puesto. Lo veo totalmente coincido contigo, hacia esa dirección que Plutón en Acuario va a empoderar muchísimo. Esa, por ejemplo, para las mujeres, cómo entrar con mucho más poder y también en el mundo de la sexualidad. También se ve en la libertad de género, todos esos nuevos géneros que han salido, ¿no? No, es tan Ya no va rápido a que alcanzar no no alcanza a va a alcanzar el actualizar. abecedario. Sí, género no binario, género fluido, Mm. género care, género no conforme. Bueno, tantas cosas que se están dando ahora. Y pues necesitamos mucha apertura también hacia eso. Y también en el mundo de las criptomonedas, por el tema acuariano, que les decía, el impacto de la inteligencia artificial en el arte, porque el arte tiene mucho que ver con Leo, que Leo es el signo opuesto a Acuario. Entonces hay arte inmersivo, que es algo espectacular, la realidad virtual, y la creación de arte a partir de una frase con inteligencia artificial, ¿no? Que los algoritmos tú le puedes decir zorro, paisaje, atardecer, y te puede hacer un cuadro como el que estamos viendo ahí. Entonces los artistas tienen que entrar en una nueva onda porque pues eso va a provocar un cambio radical en el mundo del arte. Bien, entremos a Urano en Acuario. Pasando rápidamente acerca de qué es Urano en Acuario, pues les decía que va a haber un cambio en los valores y en la economía. Urano, cambios, Tauro, economía. Y es lo que ha provocado una inestabilidad financiera muy grande, esa volatilidad del mercado que va a seguir mientras Urano esté en Tauro. Variaciones en las tasas de interés que lo hemos estado viendo, pero también la innovación en el sector financiero, ¿no? Con las criptomonedas, con las finanzas descentralizadas. Allí hay todo un mundo por explorar y mucho dinero por hacer, al igual Y que con sobre las... todo, Eduardo, porque como está en el punto ballena del signo, es decir, en el punto, en el segundo decanato donde recoge más de la energía de Tauro, digamos que como Tauro es un signo que dice déjame masticarlo, déjame procesarlo, hasta que no lo entienda bien no lo saco adelante, pues ya ha tenido desde el 2018 y 19 masticándolo y masticándolo. Yo diría que este 2023 en adelante es como si se pone ya a sacar un producido de los procesos de transformación y cambio que se empezaron a generar desde el 2018 y más aún saliendo ya los ejes nodales de Tauro Escorpio. Sí, Entonces es allá como si ya se vienen a dar conclusiones. lo está implantando. Dice, bueno, ya ahora Mm. sí, va a quedar fijo. También habla mucho de las oportunidades, nuevas oportunidades a nivel económico y financiero para lograr la tan anhelada libertad financiera y pues es para los que se puedan sincronizar con la inteligencia artificial, con las criptomonedas, con las finanzas descentralizadas, con las nuevas técnicas, por ejemplo, para producir comida como que están haciendo bistec de carne impreso en impresora 3D que se lo ponen a un chef y no puede notar la diferencia, ¿no? Alimentos tecnológicos, todo ese tipo de cosas se van a venir más con el tema de cuidar el medio ambiente y los daños que produce la ganadería al medio ambiente. Eh, y también pues, al estar en Tauro se espera una influencia muy fuerte en el signo opuesto que es el signo de las finanzas, ¿no? Las finanzas en línea y la crisis de la deuda, pues es un tema gigantesco a nivel mundial. Cambio en el trabajo híbrido también. Y cambio en general en las cosas taurinas como son los hábitos de consumo. Y como les decía, ese Saturno, ese Urano estuvo en cuadratura con Saturno, que nos dio pues toda esa, indicar esas fisuras en los muros construidos por Saturno y la lucha entre lo viejo y lo nuevo, las dictaduras, las democracias,
lo conservador, lo progresivo, el proteccionismo, la globalización. Las pérdidas fuertes que hubo en los valores generales, S&P 500, el Nasdaq, las caídas de las criptomonedas. Eso fue lo que nos dejó esa cuadratura de Saturno con Urano. Afortunadamente ahorita pues ya se abrió y eso nos va a dejar descansar. Bien, y uno de los últimos ciclos que vamos a ver, que son de los más grandes, es Saturno en Piscis. Pues yo lo veo como una época para volverse más erudito, más instruido, porque lo asimilo como a Saturno cuando entra a la casa 12 que está en gozo, que es un momento donde el monje se encierra para prepararse y volverse experto en algo. Y también pues es un contacto con el mundo de lo espiritual, un contacto con una fuerza más grande que uno. También puede ser el momento para que nos responsabilicemos de los temas piscianos, de los menos favorecidos, de ayudar y ocupar ese tema, ese rol de padre y responsabilizarnos del dolor humano, del dolor ajeno. Tú estás poniendo ahí un punto importantísimo y es que fíjate que por el hecho de que estemos en esta jungla esotérica trabajando con energías, con esencias florales, homeopatía, con astrología, tarot y todo eso, eso no nos exime de la responsabilidad de dar algo bueno, algo constructivo. Y eso es lo que viene a ser Saturno. Ay, ¿Sí? qué bonito. ¿Sí? Y Fíjate, Saturno, sí, porque Saturno lo que toca lo concreta, lo pone en evidencia, lo pone en un hecho y además deja huella a un futuro. Entonces se trata de estos 2 años y medio de Saturno en Piscis que lo vamos a tener a partir de mayo de este año, junio, mayo, junio. Lo que se trata es de no quedarnos en las simples ideas altruistas o desinteresadas o en el simple amor al arte, sino pasarlo a un hecho, a algo constructivo, a algo evidente y además responsabilizarnos de lo que damos, qué porque no se lindo. trata solamente de darlo, ¿sí? Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Y que por donde va Saturno es como la montaña que tenemos que subir, el trabajo que hemos tenido mucha pereza de hacer, pero que ya llegó el momento de concretarlo. Entonces es, ok, dediquémonos a los temas piscianos, a ver, aportarle algo al mundo, ¿no? A la humanidad y a concretar también nuestros sueños. Hay que mirar por qué casa está pasando Saturno, que pues seguro esa es la casa que ustedes tienen en Piscis, y dice, bueno, vuelva real eso que era, estaba en el mundo de Piscis, de los sueños, de lo impalpable, de la disolución. Hagamos algo concreto. Saturno en Piscis también está el peligro de la evasión, el peligro de que nos volvamos víctimas, de que digan, no, es que no vale la pena, esto es muy, no dependo de otros, soy una víctima del sistema y no empoderarme, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué trabajo me corresponde hacer? Y voy a poner a materializar los anhelos del alma, a contactar cuáles son mis necesidades del alma, pero de una forma concreta, donde tenga un calendario, qué recursos necesito, cómo lo voy a hacer, dónde. Eduardo, y es que es la visita del viejo pies de plomo, que se demora 29 años casi en llegar al signo de Piscis. Hace 29 años no estaba allí. Llegó con su bastoncito, el viejito chocho, a tocarle a la puerta a la casa de uno y le dice uno, Juan Carlos, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo te estás ordenando? ¿Cómo le estás dando salida y cauce a toda esa mística y misterio que tienes en el alma? ¿Cuál va a ser el ordenamiento y el cronograma que le vamos a dar a esto para que se vuelva un hecho contundente? Entonces, sí, es la visita del anciano a un sitio donde nos sentíamos totalmente libres y espontáneos, porque como esto es mágico, como esto es aroma, como esto es Pisciano. insustancial, puedo decir lo que sea y no pasa nada. Y no, Saturno ahí lo que está diciendo, no, ojo, que tus palabras tienen repercusión, que tienen ¿Sí? construcción. ¿Sí? Tú tienes el poder de materializar las cosas. Entonces, aterriza tus sueños, haz concreto tus sueños, vuelve a realidad esas fantasías que tenías.
Y bueno, hay que, para eso necesito Eduardo, trabajar. y es que donde entra Saturno es donde nos volvemos adultos en esa zona, donde salimos de ser puer a eternos a Cenex, donde hacemos un relevo, ¿sí? Entre el niño eterno y el viejo sabio. Entonces, Saturno en Pisces está diciendo madura en esa parte de tu horóscopo. Qué bonito. Y también, como es en Piscis, es que es tan idealista, entonces es, ok, ¿cuáles son esos ideales que ya hay que cortar, que no te dejan realmente vivir y disfrutar lo que tienes? Les decía que por donde entraba Júpiter, todos esos commodities van a tomar más fuerza, a subir los precios, pues con Saturno lo contrario, lo que toque van a bajar el precio. Podría significar, por ejemplo, que baje el tema del petróleo, la- la- el valor del barril baje. También Saturno son todo lo que son control y restricciones y Neptuno son el tema de los océanos, ¿no? O sea, seguramente todo lo que sea delimitaciones de aguas territoriales van a estar muy de moda en estos 2 años y medio. Y lo que tú decías, que este ciclo de Saturno en Piscis es la preparación de lo que se viene de la conjunción de Saturno con Neptuno en el 2026. En general, pues Saturno en Piscis es ese contacto con el alma colectiva, la conexión con la espiritualidad. El trabajo que tenemos que hacer es conectarnos con nuestra parte espiritual, ¿no? Con algo más grande que nosotros, que tiene una fuerza increíble que nos permite tener esa fe y esa confianza en el mundo, en el universo. La clave sería, trabaja por esa conexión espiritual para encontrar cuál es tu misión, ¿no? Ese trabajo que tenemos que hacer Saturnino, que Sí, nos va a fíjate que inspirar. en los Rosacruces y en temas esotéricos se habla de que el espíritu humano, la chispa de la llama divina que todos llevamos dentro es pisciano, ¿sí? Porque de alguna u otra forma nos compete por estar en la misma pecera, en la misma pecera llamada Tierra, ¿no? Total. Genial. Bien, veamos qué nos depara con Júpiter en Aries. Entonces les decía que pues Aries son las guerras y Júpiter agranda todo lo que toque. Y en el pasado, las veces que Júpiter ha entrado a Aries, han habido guerras como estas que estamos viendo aquí en este slide. Entonces, esa es la parte negativa. Ojalá que no se recrudezca mucho y que cuando Júpiter entre a Tauro estemos en otra dinámica y que sea más de crecimiento económico y no en esta parte bélica. Esta foto que tengo aquí es una canción que lo pueden buscar en YouTube, que es muy bonita. Es un himno que hicieron de la resistencia de todas las mujeres ucranianas que están refugiadas. Pueden escribir en YouTube mujeres refugiadas cantando y sale esta canción que es bien, bien bonita. Es un tiempo, Júpiter en Aries, para cada uno por la casa donde esté transitando, pues es el momento de emprender en los temas que signifique esa casa y de salir a la aventura, de empoderarse, de osar, de atrevernos, solo que pues es solo 4 meses de aquí a mayo, que hay que aprovecharnos. Por el lado de los nodos, les decía que en julio cambia el eje nodal, pasa a Aries, quiere decir que el futuro es tengas más autonomía, que las puertas están abiertas también para emprender. Y dejan el pasado el tema de las relaciones que no funcionaron y revalúa un balance de tus relaciones, ¿no? Sanar temas como de codependencia, la manipulación, el dejar de complacer, que son temas netamente de libre. Y Eduardo, dime. devuélvete un momento a la de Júpiter en Aries, que me parece que hay algo valioso acá a decir, y es que fíjate cómo eh, Aries es regido por Marte, que en la antigua Grecia lo consideraban burdo, a Aries, Marte, Mm. tosco, gigante, 5 metros, sudoroso, espantoso, ¿sí? Mientras que para los antiguos romanos,
lo que lo consideraban incluso encima de Júpiter, de Zeus. Esa misma dualidad la tenemos nosotros como seres humanos, con nuestra fuerza ariana y marciana de decir qué quiero y cómo lo logro. Si tengo mucho en aire, puedo considerarme como los griegos, que es una energía burda que no debo estar mostrando, que debo estar reprimiendo. Si soy más como los romanos, lo veo como esa fuerza conquistadora, liberadora, que me hace ser lo que soy y defender lo que soy a costa de todo. El hecho de Qué que bonito. Júpiter entre en Aries es un ciclo de 12 años. Entonces, estamos iniciando a nivel humano un gran ciclo de novedad con conquistar lo que tenemos en el alma, en el corazón. Por eso, esta época de enero a mayo es importantísimo conectarnos con el Ares romano e incluso también con el griego, pero con el romano de decir, vale la pena lo que siento, lo que vivo, mi visión de vida, lucho por ella y conquisto mi vida. Porque Júpiter no pasa por ahí Ujú, sino ujú. cada 12 años, Sí, entonces sí, sí. animémonos. Sí, porque Júpiter en Aries, Aries es el primer signo zodiaco, es como si Júpiter retomara la casa uno y tomas las riendas del carruaje, del que guía el carruaje de tu vida. El nodo, los nodos en Aries, retomando, pues ahí donde están pasando los eclipses, ¿no? Y el primer eclipse que vamos a tener, pues es un eclipse a 29 grados de Aries, y se produce en abril. Aquí lo hice para, para Kiev, y para Kiev el Plutón va a entrar, va a estar en el medio cielo, lo cual dice, el tema de abril, la primavera, no va a estar sencillo para lo que es la guerra en Ucrania. Igualmente, podemos ver en dónde van a estar los planetas como más en los ejes como son el ascendente y el medio cielo, y que el eclipse lo va a impactar más. Entonces, mira, aquí está Plutón en todo lo que es Kiev para el medio cielo, esta línea roja que vemos aquí, vertical. Mientras que Plutón va a estar en el ascendente para países como La Paz y Santiago para el eclipse. Probablemente eso implique que haya movimientos telúricos, o me devuelvo aquí para la carta hecha en Santiago de Chile para la capital en la astrología mundana. Diría, por ejemplo, que Plutón está en cuadratura con la Luna y con el Sol. Probablemente eso va a provocar una remesón importante. A esperar noticias hacia el 20 de abril para Chile. Pronto, nivel económico, tasas muy altas, o sector financiero que vaya a tener una crisis. ¿Y hacia dónde nos vamos? Pues entonces es hacia el 2026, donde a esta configuración tan especial, que es pues lo que más nos va a marcar en los próximos 3 años. Entonces, Plutón se mueve hacia el trígono con Urano, y pues es una armonización, un renacimiento, ¿no? Donde vamos a tener que conciliar con la comunicación, con la ciencia, con las artes y la masificación de la tecnología. Es esperanzador, ¿no? Que se dé todo este ciclo hacia un periodo armónico del 2026. Y para concluir, pues, este tema de codificación del 2023, pues lo veo como un año de transición. Pueden haber alteraciones, sobre todo a nivel de la economía, son como los puntos sensibles al ver ese Júpiter en cuadratura con Plutón, y los eclipses en cuadratura con Plutón en Tauro, los periodos de grandes cambios a nivel de la economía y de inicio, ¿no? Como que todo está en Aries y todo está en Acuario. Entonces, inicio de una era acuariana y recomienzo porque también hay mucha energía de Aries concentrada. Al principio del año todo se va a acelerar porque los planetas van a estar directos y muy rápidos. Entonces, aprovechar el paso de Júpiter en Aries, que también le va a hacer conjunción con Quirón y conjunción al nodo, que es Que por como... cierto, hablando de esa conjunción, fíjate que Júpiter al entrar en Aries y Marte poniéndose directo es como una energía muy belicosa, activa totalmente, ¿sí? Afortunadamente yo diría está Quirón, porque Quirón ayuda a bajar un poco esos humos, ¿sí? Y Sí, humaniza un poco más, ¿sí?
aterriza un poco más las cosas para que no nos desbordemos tampoco. Y que Júpiter tiene mucha connotación también de sanador y Quirón de sanador, ¿no? Entonces Mm, probablemente eso pueda sanar las heridas que traigamos del pasado y sanar también este tema de conflictos de la guerra. Y Júpiter con el nodo también pues es osar conquistar nuestro propósito de vida, ¿no? Ver hacia el futuro con optimismo, y porque Júpiter es propósito de vida, darle sentido a lo que queremos conquistar. Saturno en Piscis, pues es la invitación a conectarnos con algo más grande que nosotros, ¿no? Con el alma del universo, con la matriz, con la conciencia divina, y sentir que todos estamos en la misma pecera y que hay que hacer algo por depurar y armonizar la energía de esa pecera. Eh, Trabajar con la conexión espiritual y tener fe, confiar, tener una misión de vida y fe en la vida y en esa energía, en esa inteligencia que maneja el universo. Los nodos pues, en cuadratura con Plutón, pues les decía, un momento más crítico que pueda haber de todo el año, pero si pasamos alrededor de eso, va a estar más tranquilo el resto del año, como en ese periodo de transición. Y el Plutón en Acuario, pues vuélvanse amigos de la tecnología, hay que estudiarla, hay que incorporarla, hay que actualizarnos para que no nos pasen los dinosaurios, y estar usando ese poder de conocimiento para podernos beneficiar y aprovechar las oportunidades, que siempre van a haber oportunidades. Y Fíjate, crear ahí hacer comunidad. otro paréntesis con el tema de Acuario. Fíjate Sí, cómo Acuario es un signo de aire que tiene que ver con la comunicación y el intercambio. ¿Qué utilizamos para la comunicación? El lenguaje. Por ejemplo, nosotros entre ingenieros utilizaríamos un lenguaje de ingeniería, o como astrólogos utilizamos un lenguaje de trígonos, sextiles, de aspectos, bueno, un lenguaje propio, ¿sí? De la misma forma, en tecnología se utilizan lenguajes de programación y lenguajes de, 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 de fomentar. Cuando no sabemos un lenguaje, somos analfabetas, ¿sí? Plutón en Acuario lo que va a mostrar es el extremo del analfabetismo en distintos ámbitos. Con Plutón en Acuario lo que quiere decir es, aplícate en profundidad a aprender un lenguaje. Llámese lenguaje de astrología, que también se va a poner muy de moda con Plutón en Acuario 20 años. y ojalá sea un Llámese, lenguaje acuariano. y ojalá sea lenguaje acuariano, sí. Mm. Llámese sistemas, informática, es otro lenguaje que también necesitamos aprender salir del analfabetismo tecnológico o salir del analfabetismo simbólico también, a través de la astrología, por ejemplo, o salir del analfabetismo de interconexión social. Necesitamos entender que la mejor forma de comunicarnos es tener una afinidad común. Si tenemos una afinidad común, por ejemplo, tú y yo, Eduardo, tenemos la afinidad de la astrología. Hablando de astrología, se nos abren otras ventanas para hablar de otras cosas de la vida, ¿sí? Total. ¿No? Entonces, de eso se trata la Sí, resonancia plutoniana. y ese Plutón en Acuario, pues para las personas que están creando comunidad astrológica y acuariana, como tú, como yo, pues va a ser un excelente momento. Y para estudiar astrología, eso es también dejemos la conclusión que estamos en el buen momento. Y también nos va a dar la oportunidad para tener una mayor conciencia, que es un momento de que nos conduce a un renacimiento de más claridad y de toma de conciencia. Bueno, me encantó compartir esta, este sábado en la mañana de nuevo año chino con todos ustedes y en comunidad acuariana. Gracias. Querido Eduardo, me preguntan acá en el chat si nos podrías compartir la presentación, si podría ser pública o si la tienes de forma privada o La bueno, tengo de forma privada, sí. bueno, ok. Bueno, de todas formas, pues Pero aquí la van están a las ver, la van diapositivas a en el ver, video. está, Sí, ahí en el sí, video. sí. Sí. Los datos de Eduardo también están debajo del video. Encuentran su Instagram, su YouTube, su WhatsApp. Allí está también todo. Por si acaso no lo alcanzan a copiar ahí, está ya en tipo enlace debajo del video en YouTube. Pues Eduardo, ha sido un encuentro maravilloso. Eh, Sí,